Pues vamos a pasar a la parte más importante, como siempre les digo. La parte más importante cuando uno va a escuchar la palabra de Dios es en sí la palabra de Dios. Dice las Sagradas Escrituras, cuando vayas al templo, hay que estar primeramente más atento a escuchar la palabra que para hacer sacrificio. Y la parte más importante siempre es el mensaje que Dios tiene para la humanidad, qué es lo que debemos de hacer para ser transformados verdaderamente por el poder de Dios. Pero antes de entrar en el tema que el Señor trajo para este día, la enseñanza que el Señor trajo para este día, vamos a pasar y vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 12, en el verso 28. Para todos los trinitarios, dualistas y gente que cree en muchos dioses, vamos a ver qué enseña nuestro maestro por excelencia. La palabra de Dios jamás dice que Dios es una trinidad, como mucha gente dice ahí por las redes sociales, por internet, y lo han dicho esa mentira desde siempre. Siempre han dicho que Dios es tres. Eso viene desde Roma, eso viene desde los católicos. Entonces vamos a leer aquí en las Sagradas Escrituras, vamos a ver que contradice. Siempre las Sagradas Escrituras contradicen las enseñanzas de las religiones, las enseñanzas de los hombres. Vamos a ir a leer en el libro de Marcos y vamos a leer en el capítulo 12, verso 28. Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Hay mucha gente allá afuera, que les digo en las redes sociales, que dicen que Dios, ellos hacen llamar trinitarios consistentes, dicen. Ellos se llaman así, mucha gente ahí por internet. No, yo soy un trinitario consistente. La gente que cree en un Dios son inconsistentes en lo que predican, dice. Y probablemente en una parte tengan razón, porque la mayoría de las religiones que creen en un solo Dios, así como los unicitarios, que son la mayor parte de los apostólicos o de los pentecostales, que es una rama muy grande en el mundo que hay de gente que hacen llamar unicitarios, pero la unidad o el ser un Dios, eso está en las Sagradas Escrituras. Y no es un Dios jamás la Escritura. Para los trinitarios es este mensaje, y para toda la gente que no cree en un solo Dios, la Escritura nunca dice que Dios es un Dios compuesto, porque ellos dicen que la Trinidad es tres personas que componen un mismo o un solo Dios, que tienen las mismas características, dicen ellos. Vamos a ver qué enseñó el Hijo de Dios. Vamos a ver si dice aquí en la Escritura que Él es un Dios trinitario o un Dios compuesto. Y vamos a leer en el capítulo 12, en el libro de Marcos y en el verso 28. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No solo va a enseñar el Hijo de Dios que Dios es uno, sino que este es el primer mandamiento que la gente debe de obedecer. Fíjate, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos. Fíjate, Él es el primero de todos, está arriba de todos los mandamientos o de toda la palabra que Dios le ha dado a los hombres para que obedezcan. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es un Dios trinitario. El Señor es un Dios trinitario que compone uno. Son tres personas distintas o diferentes, dice. La Biblia dice el Señor uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios. No dice amarás a tus señores con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento de todos. La gente debe de entender que esto es lo primero. Entonces vamos a ver también si Dios es un Dios compuesto en el libro de Deuteronomio capítulo 32. Muchas veces leemos estos textos
Siempre que el Señor nos permita, siempre lo digo, que me permita predicar, en cualquier lugar que me permita predicar el Señor, primeramente voy a dar testimonio de que Él es uno solo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 39 dice así: mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Está Jesucristo al lado del Padre? ¿Está el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, al lado de Él? Dice, no hay dioses conmigo. No existe nadie más. Yo hago morir, está hablando en singular, no en plural, y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de nuestras manos. Dice, de mi mano. La gente inventa estas cosas, se creen y dicen ellos, soy trinitario, soy dualista como los testigos de Jehová, que Jehová es el Dios Padre y que Jesús es un Dios más pequeño. Pueden sentar. Y esto estamos dando testimonio de que Él es uno solo. Ahora vamos a ir al tema. ¿Cuál es el tema que el Señor trae en este día? Vamos a leer. Vamos a ir a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Juan, el Evangelio, en el capítulo 13. Capítulo 13 y en el verso número 10. El Evangelio de Juan, capítulo 13 y en el verso 10. 13, capítulo 10. Capítulo 13, verso 10, perdón. Del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 10. ¿Y qué es el tema que el Señor, o la enseñanza que el Señor Jesús trae en este día para nosotros? En el mundo se puede ver, en las iglesias, en el mundo, la gente del mundo, los que no conocen de Dios, ellos están, antes se decía en los tiempos de antes en las congregaciones, las iglesias, las congregaciones que siguen a Cristo, deben de ser una luz para la gente que no conoce a Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que le tienen que poner ejemplo, ser diferentes, dar testimonio de que ellos han recibido a Cristo y cómo lo tenían que hacer, igual que los apóstoles, las hermanas y los hermanos en las Sagradas Escrituras, haciendo diferencia entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. Ahora, el otro día veíamos ahí por internet que los supuestos cantantes cristianos reciben premios, estaban recibiendo un premio del mundo, en los premios Grammys. Supuestamente Juan Luis Guerra, este cantante, alaban y se paran y supuestamente ellos glorifican a Cristo porque hablan de Jesús y dicen, no, es que el Señor Jesús me dio esta inspiración. ¿Te da inspiración para que le cantes al diablo, Dios? El Espíritu Santo de Dios, cuando entra en una persona, entra en una persona para limpiarlo, para transformarlo, para hacerlo obedecer la palabra de Dios. No viene Dios y entra su palabra en mi mente y su Espíritu Santo en mi cuerpo para que yo siga o que yo practique las cosas del mundo, sino que empiezo a luchar para ser transformado por el poder de Dios. Y la gente ahora están confundidas porque lo mismo que practican los del mundo quieren practicar o practican los de las iglesias. No les interesa, no tienen pudor, no se cubren, maldicen, fuman, toman los que van a la iglesia.
Los que van a la iglesia eso hacen. Se divorcian y se vuelven a casar. Eso es lo que hacen en las iglesias. Pero vamos a ver en este día qué es lo que debemos de hacer para limpiarnos del mundo. Fíjate, ¿qué es lo que debe de hacer una persona que quiere conocer a Dios y que quiere recibir su Espíritu Santo? Vamos a leer en Juan capítulo 13, verso número 10. Dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 13, verso 10 dice así. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis, aunque no todos. Otra vez. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, le decía a los apóstoles, aunque no todos, le dijo. ¿Por qué le dijo no todos? Por Judas Iscariote, por cómo los limpió Jesús a estos hombres que escogió, a estos discípulos. ¿Cómo los limpió? ¿Alguien me puede decir cómo es que se limpia una persona que quiere seguir a Dios? Pero ¿solo escuchándolo? ¿Solo escuchando la palabra? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? Obedeciendo su palabra también, poniéndola en acción, no solo escuchando. La Escritura dice que Pablo fue y le predicó a uno de los gobernadores de Roma. Y uno de esos gobernadores dijo: casi me convences. Pero no se convirtió, ¿verdad? Escuchó, pero no obedeció. Dijo: está muy bueno tu mensaje, pero pues está difícil dejar el mundo, está difícil dejar mi poder y mi dinero y el lugar que me han dado de privilegio en el gobierno. Prefiero no, ¿verdad? Entonces Jesús está enseñando aquí en Juan. ¿Qué está enseñando? Que la gente que está limpia no necesita lavarse más que los pies, una pequeña parte del cuerpo. Pero hay dos maneras de limpiarse o de lavarse, de limpiarse: la limpieza física, lo exterior, lo del cuerpo. ¿Cómo te limpias el cuerpo? Bañándote, tallándote, porque te puedes, incluso fíjate, te puedes meter a bañar, pero si no te tallas bien se te queda la tierra. Fíjate, te puedes meter a bañar en lo natural, a bañarte, a lavarte el cuerpo, pero si no te tallas bien, se te queda la mugre en el cuerpo. Y más si eres un jardinero o un constructor, como yo soy jardinero, se me queda la tierra si no me tallo bien. Y el mal olor, ¿verdad? A nadie nos gusta oler mal, ¿verdad? Entonces, para poder estar limpio completamente, hay una manera de limpiarse en lo físico y en lo espiritual. ¿Qué es en lo espiritual? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es limpiarse espiritualmente? Es ir con un brujo y que te pase unas ramas y que te haga una limpia, porque ellos le llaman una limpia. Los brujos en el mundo así lo hacen. Los satanistas te agarran unas ramas y te empiezan a hacer así con unas ramas en el cuerpo. En muchas religiones practican esto y en muchas civilizaciones en África y en el mundo entero lo practican. Unos de una manera, otros de otra, pero se hacen ese tipo de limpias según ellos. O abre el Salmo 91 en tu casa para que se limpie tu casa, dicen muchos. Ese es el nivel de ignorancia
que la gente tiene en lo espiritual, en las congregaciones. Esto lo enseñan los cristianos, esto lo enseñan los católicos. Veamos, capítulo 13, el Señor que dice en el verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. ¿A quién se refiere? ¿A quién limpia? ¿A quién limpió primero el Señor Jesucristo? ¿A quién? A Pedro. ¿A quién limpió? ¿A quién se refiere aquí? A los discípulos. Usted dijo a Pedro. Pedro es uno. Los primeros. Pero ¿a quién limpió? No, los juntó. A los apóstoles primero limpia. ¿Verdad? Primero limpió, lo sigue primero limpiando a los profetas y a los apóstoles. ¿Qué hizo con Juan el Bautista? Desde el vientre de su madre lo apartó para que estuviera limpio. ¿Limpio de qué? De la religión que practicaba su papá y su mamá. Limpio de las religiones del mundo, limpio del pecado, y se santificó desde el vientre, estaba preparado para que fuera un profeta de Dios. Jesús es lo mismo, fue apartado desde el vientre el Hijo de Dios para, lo mismo que le dijeron a Jeremías, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre, le dice Dios a Jeremías. Entonces, a los primeros que limpia Dios son a los líderes, que son los apóstoles y los profetas. Así en la Biblia enseña. No puede limpiar a un pastor y después del pastor sale un apóstol. No existe eso, es al revés. Limpia a los profetas y a los apóstoles y de ahí sale la iglesia de Dios. ¿Verdad? Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis, aunque no todos. Y vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, creo que es. Déjeme ver. Déjeme ver. Capítulo 5 de la segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Estamos hablando de la limpieza que Dios hace a los seres humanos. Les tiene que quitar toda la maldad, pero todo eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde empieza? Ahorita vamos a ver primero la limpieza del cuerpo. Jesús estaba enseñando de la limpieza del cuerpo. Todos ustedes están limpios del cuerpo, o sea, no andan pecando físicamente, ya. Pero después iba a limpiarlos espiritualmente más adelante, a través de su sacrificio. Vamos a seguir leyendo aquí. Reyes capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos a leer bastante. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes, en el verso número 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 1, segundo libro de los Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué significa ser leproso? Está enfermo, está contaminado su cuerpo exteriormente. Tenía lepra. Estaba dañado su cuerpo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora:
Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Fíjate la reacción del hombre. Estaba enfermo, lleno de lepra. El profeta, el hombre de Dios, le dice que vaya y se lave, y se enojó. Esa es la actitud que la gente tiene ahora cuando le dices que se deben de limpiar. En las congregaciones yo hablo en contra de lo que está mal, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dicen ahí? Se enojan y por redes sociales me maldicen y me dicen: ¿tú quién eres para que digas estas cosas? Se enojan porque les digo que se tienen que limpiar. Que es limpiarse, dejar la religión, dejar la Trinidad, dejar la dualidad, dejar la enseñanza de los hombres, las filosofías huecas, dejar el pecado, dejar de ser adúlteros, dejar de ser fornicarios, dejar de vestirse de esa manera, dejar de hablar y comportarse de esa manera, dejar de creer en la iglesia apostólica y sus líderes y todas las congregaciones, asambleas de Dios, mormones. Fíjate lo que dice la Escritura. Naamán se fue enojado. Cuando Dios levanta a un hombre, te va a decir lo que tienes que hacer para limpiarte. Fíjate. ¿Qué fue lo que dijo? Una vez recuerdo su mamá, que Dios le habló y ¿qué le dijo? Que dejara la brujería. ¿Y cuál fue su reacción? Se enojó. Se enojan porque les dice Dios a través de su palabra lo que debe de hacer la gente. No nos gusta. A los hijas, cuando les dices que hagan algo, reniegan. ¿Por qué? Se enojan porque las mandas a hacer algo o los mandas a hacer algo. Naamán se fue enojado, sigamos leyendo, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso pensó, fíjate cómo es la gente, fíjate, él estaba pensando lo que tenía que hacer el hombre de Dios. La gente de las congregaciones ya tienen como un chip aquí y ellos quieren que eso es lo que pasa en las congregaciones. La gente manda a que los pastores y la gente de los líderes hagan lo que ellos dicen. Al revés debe de ser. Dios manda al hombre y el hombre le dice al pueblo lo que tiene que hacer. Fíjate qué interesante. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Fíjate la mentalidad de Naamán. La arrogancia que tiene Naamán es la que tiene la gente. No quieren que les digan la verdad y no quieren limpiarse. Es que a mí me enseñaron así, soy evangélico. No, yo soy ateo. Las mentiras que dicen todos los cristianos, me dañaron y yo no creo en Dios. ¿Qué tiene que ver esas religiones con la palabra? Con la verdad de Dios. Esa es la mentalidad de los seres humanos, fíjate. No es mejor que me vaya, si te están diciendo que hagas así, ahí voy y me meto, si me estoy muriendo. Métete a ese río con agua sucia, voy y me meto, porque vino la palabra de Dios y trato de obedecer la palabra de Dios. Fíjate. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió. O sea, le está diciendo, esto es algo bien sencillo. Pero había arrogancia en su corazón. Fíjate, para que tú te laves la parte exterior de tu cuerpo, primero tienes que limpiarte en tu interior. Estaba podrido su interior de Naamán, con arrogancia y con exaltación hacia él mismo. Yo soy un grande del ejército, yo soy uno que derrota naciones. Como yo, es como que le diga al presidente, o el presidente que está ahorita, que es esta mujer, Sheinbaum, que yo le diga, venga, se está muriendo, y que Dios le dé palabra y le diga, ok, Dios la va a sanar, pero ocupa meterse en ese charco de lodo. ¿Cómo yo voy a ser el presidente de este país? Voy a hacer esto. Esa arrogancia. Fíjate lo que sigue diciendo. Diciéndote lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, como un bebé, se le hizo la piel. No como una persona de su edad, sino como un bebé. La restauró Dios a eso. Increíble, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a limpiarte exteriormente de una enfermedad, porque está hablando aquí de una enfermedad, ocupas primero interiormente limpiarte. Porque la mayoría de las enfermedades son espirituales, ¿verdad? Pero la gente no se pone testaruda, pues. Los corriges, no aceptan la corrección. Les dicen la verdad y se enojan. La gente en el mundo se deben de limpiar. ¿Cómo se limpia una persona? Obedeciendo, escuchando primero, y obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo a los hombres de Dios. Obedeciendo al profeta y al apóstol de Dios. ¿Quién le dio la palabra a Naamán? El profeta Eliseo, así es. Eliseo le dio esto. Vamos a leer, ahora vamos a irnos un poquito más atrás. Ahí mismo en el Antiguo Testamento. Levítico. Capítulo 4 de Levítico. Verso 27. Vamos a leer primero Génesis, capítulo 35, verso 2. Génesis capítulo 35 y en el verso 2. Génesis capítulo 35 y verso 2. Fíjate, estamos viendo cómo es que el ser humano, las iglesias supuestas que son congregaciones en el mundo y para todos deben de limpiarse, los gobernantes y la gente, para que puedan limpiarse y seguir a Dios.
conforme a lo que dice la palabra. Capítulo 35, verso 2 dice así: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Cuáles son los dioses ajenos que hay entre la gente? El catolicismo, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los apostólicos, el Dios de los mormones. No es el mismo Dios de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es un Dios diferente. Fíjate, y aquí Jacob le dice, el hombre de Dios le dice a su familia: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Para qué va a ser esto? Y limpiaos, mudad vuestros vestidos. Hasta ahí. Cuando quitas esa falsa enseñanza de otros dioses, de otra manera de percibir las escrituras, te vas a limpiar y vas a mudar, vas a cambiar tus vestiduras espirituales y naturales, ¿verdad? Las mujeres prostitutas enseñaban el cuerpo, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellas y se arrepienten y obedecen la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se empiezan a cubrir el cuerpo. Ya no se le dan el cuerpo a cualquier hombre, sino que empiezan a obedecer la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Mudas a otras vestiduras naturales, pero también espirituales. Te limpia el alma Dios, tu espíritu, tus emociones, va de más a menos, te va limpiando Dios, transformando hasta que seas una nueva criatura. Isaías capítulo 1, verso 16, vamos a leer. Isaías capítulo 1, verso 16. Capítulo 1 de Isaías, verso 16. Uno 16. Es 1:16 del libro de Isaías, dice así: lavaos y limpiaos, lávense y límpiense, quiten la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es una injusticia muy grande, algo malo, infamia, perversidad o maldad. Eso es iniquidad. Algo muy grande que has hecho. Límpiense y lávense, quiten la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Dios le está dando esta palabra y este es el mensaje que Dios está mandando para todos nosotros, que nos debemos de lavar y limpiar, que quitemos de la maldad de vuestras acciones, de vuestras obras. En todo lo que hacemos, dice Dios, hay maldad. Estamos practicando la maldad en todo esto. Cuando en las iglesias permiten que se divorcien y enseñan que está bien divorciarse, que enseñan que la mujer puede predicar, esa es maldad de nuestras obras que están haciendo los seres humanos. Le permiten a la mujer predicar, a enseñar en los niños. Se van a ir desde donde estén enseñando, se van a ir al infierno. La Biblia dice que la mujer no puede enseñar la palabra de Dios. Te enseña lo que la mujer debe de enseñar.
Pero la gente no entiende esto. ¿Por qué? Por su maldad, porque están sucios. Un pastor supuesto que enseña que se pueden divorciar, ¿qué tiene en su corazón? Iniquidad, maldad, perversión. Y esto es lo que se ve en el mundo entero. Siempre, algo que les voy a decir, si hay algo que la Biblia prohíbe, en el mundo siempre va a haber una iglesia que lo permite. ¿Sí me entienden? Siempre va a haber una iglesia que Dios dice que no se pueden casar los hombres y se casan los hombres con hombre. Que no se casen las mujeres y van y casan a las mujeres. Que no puede robar y roban, enseñan que roben. O sea, todo lo que prohíbe la Escritura, siempre va a haber una congregación que enseñe estas mentiras y que transgredan la palabra de Dios. Pero Dios dice aquí que nos debemos de lavar y que nos limpiemos. Nos lavamos y nos limpiamos. Dos cosas tenemos que hacer: lavarnos y limpiarnos. Por fuera, pero primero va por dentro, para que lo exterior sea limpio. Porque nadie se quiere, antes de meterte a bañar, lo piensas, ¿verdad? Me tengo que ir a bañar, dices, ¿verdad? Nadie dice, soy un ladrón y quiero dejar de ser ladrón hasta que no lo den adentro de él, en sus emociones, en sus pensamientos, en su corazón, lo transforme y diga, ya no quiero robar. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el Salmos capítulo 51, verso 7. Salmo 51, verso 7. Lo acabo de leer. ...51, verso 7. Dice el salmista que escribe este salmo en esta sección, en esta parte, en esta porción. Dice así, mira, purifícame con hisopo. ¿Qué es hisopo? Purifícame con jabón y seré limpio. Fíjate. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Alguien puede lavarte o te puedes lavar tú? O alguien te puede bañar y puede ser más blanco que la nieve. Ni Michael Jackson pudo lavarse con leche y se metía, ¿no? Porque era moreno y quería ser blanco el amigo. ¿Sí, verdad? ¿Llegó a ser blanco? ¿Más blanco que la nieve? No pudo, ¿verdad? Está el salmista David diciéndole a Dios que lo limpie de sus pecados con jabón, para que él pueda ser limpio, que lo lave y será más blanco que la nieve. Así deben de resplandecer las vestiduras de los hombres en lo espiritual. Y nos pondrá nuevas vestiduras, dice las Sagradas Escrituras del libro Apocalipsis. Y dice que estaban ahí los que han de ser salvos, con vestiduras blancas, más blancas que la nieve. De esto está hablando aquí el salmista, que le pidamos a Dios que nos transforme, que nos limpie, que nos cambie, para que dejemos la maldad y la mentira. Sigue diciendo ahí más en el 9, fíjate, está hablando de la limpieza. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Está hablando David de toda la transgresión y todo el mal que había hecho y le pedía perdón a Dios. Se estaba arrepintiendo David porque se equivocó, como todos nos equivocamos. Por eso todos los días en la mañana y todos los días en la noche debemos de pedirle perdón a Dios por todas nuestras transgresiones que cometimos en el día, por todas nuestras desobediencias. Porque la desobediencia y el pecado lleva a la muerte espiritual y a la muerte física.
Muchas personas, muchos papás le dicen a los hijos, no manejes a tales horas de la noche, y los hijos no entienden, ¿verdad? O no andes afuera a tales horas, y los hijos desobedecen porque ya son grandes o mayores de edad y piensan que pueden hacer lo que ellos quieren. ¿Y cuántos accidentes y cuántos asesinatos suceden? O no tomes, porque la gente del mundo toma, ¿verdad? Y los padres los aconsejan, no manejes y no tomes. Y a cada vez noticias a diario, los carros estrellados por ahí, muertos las personas. Por la desobediencia que hay en el ser humano. Porque la gente no quiere acercarse a la palabra de Dios y a obedecer su palabra. Prefieren acercarse a las religiones y sentirse bien. Las religiones siempre te van a predicar para que te sientas bien. Dios tiene a su gente que predica la palabra para que la gente se limpie, se lave y sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Purifícame con jabón y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esa es la oración del salmista. Y eso es lo que la gente debe de tener en cuenta, que le pidan a Dios que los limpie. Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 12, verso 43. Doce 43. Mateo capítulo 12, verso 43. El Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 43. Capítulo 12, verso 43 de Mateo dice así: cuando el espíritu, ahora vamos a hablar de la suciedad espiritual y de la limpieza espiritual. Ya vimos de la limpieza física, ahora vamos a hablar de la espiritual. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea que hay espíritus que están adentro de los seres humanos y salen de los seres humanos. Fíjate lo que dice la Biblia. En el libro de Enoc nos habla de cómo los ángeles que cayeron bajaron al monte Hermón o Hermoni, bajaron y hicieron un pacto y empezaron a escoger a mujeres y empezaron a entrar en ellas. Eso es lo que dice el libro de Enoc. Ahora aquí el libro de Mateo nos confirma que lo que dice el libro de Enoc es verdad. ¿Por qué? Porque está explicando que es cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea que sí hay espíritus inmundos que entran a los hombres y también salen. Anda por lugares secos, dice la escritura, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa esto? Cuando llega la halla desocupada del Espíritu de Dios, no llena del Espíritu Santo, barrida, pues limpia, y adornada, lista para que entre otra vez. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, se meten en la gente, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
¿qué es lo que pasa? Te limpias, te purificas, te santificas, que es la palabra correcta. Limpiarte es santificarte. Y te descuidas, te apartas del camino de Dios, porque hay mucha gente que se aparta del camino de Dios. Hay mucha gente que supuestamente va a las iglesias y son cristianos, pero están haciendo completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Asesinan, roban, los pastores están robando, andan de adúlteros, como muchos que he conocido, de la asamblea apostólica, de la iglesia apostólica, de los católicos, de los testigos de Jehová. Adúlteros, fornicarios, ladrones, borrachos, drogadictos, juegan a que están limpios, pero nunca estuvieron. Y el Espíritu se sale de esta gente, dice, de aquellos que reciben el Espíritu Santo, porque mucha gente en las congregaciones, por misericordia de Dios, han recibido el Espíritu Santo. No porque enseñen la doctrina correcta, sino porque Dios tiene misericordia. Estamos hablando de los que verdaderamente reciben el Espíritu Santo, no otro espíritu. Entonces, la gente no entiende que verdaderamente tienes que perseverar hasta el final, como dice la Biblia. Muchos enseñan a esta gente, el que ya es salvo, siempre es salvo. El que es salvo, siempre es salvo, que no pierde la salvación. La Biblia enseña diferente, ¿verdad? La Biblia dice que el que persevere hasta el final. La gente no entiende lo que es limpiarse, santificarse y apartarse para Dios. No saben la diferencia de esto. Y esto es lo que se ve en las iglesias. Esto es lo que se ve en las congregaciones. Vamos a leer en el Ezequiel, capítulo 36, verso 25. (36, 25) del libro de Ezequiel, el profeta. Sí, eso enseñan. No existe eso en la Biblia. Ezequiel, capítulo 30, verso 25. 36, 25. En adelante, dice así. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Les voy a llenar o les voy a dar agua que verdaderamente está limpia. 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Les voy a dar agua limpia, dice Dios. Y seréis limpiados. Ocupamos esa agua de la cual Jesús enseñó, ¿verdad? Para esparcirla, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Para qué es esa agua limpia? Para quitar nuestra maldad, nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras inmundicias, todo lo que hemos practicado que contamina nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Dice la Escritura, el que se acuesta con una ramera, es uno con ella, dice la Escritura, ¿verdad? O sea, todo lo que ella tiene, lo espiritual, lo trae hacia el hombre, lo recibe de todas las personas otras con las que se metió. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y de todos los falsos dioses que tiene la gente en las religiones los va a limpiar Dios. En el 26 sigue diciendo, os daré un nuevo corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuál espíritu es el espíritu nuevo? El espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta ahí lo dejamos. No, más adelante, sigue en el 28 también. Y habitaréis en tierra que di a vuestros padres,
y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hasta ahí. Fíjate lo que dice la palabra, que está profetizando Ezequiel de parte de Dios, y está diciendo que para que sean cambiadas las personas, va en un futuro Dios a traer su Espíritu Santo y lo va a meter sobre las personas para que los limpie y luego se acuerden de sus mandamientos. El Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Y te va guardando sus estatutos de Dios aquí, te los graba. Antes robaba, voy a robar otra vez, no debo. Dios te recuerda, no robarás. Yo era un asesino y mataba, te recuerda Dios, no matarás, porque se metió su espíritu y la palabra de Dios está aquí en tu corazón y en tus pensamientos. Eso es lo que dice, que Dios iba a hacer eso, que los iba a limpiar a la humanidad. La gente está sucia. Nos está enseñando Dios que tenemos que limpiarnos y que todos están sucios. Y está hablando de lo espiritual. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a leer en Marcos. Creo que es el capítulo 5 de Marcos. Vamos a leer ahí. Vamos a empezar desde el 6. Capítulo 5, verso 6 del libro de Marcos. Marcos, el Evangelio, capítulo 5, verso 6. Fíjate, cuando la gente está contaminada, todo lo que hace. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué tenía el hombre? Un espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Los espíritus tienen nombre. Y están los espíritus que están adentro de la gente tienen nombre como nosotros. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. No se llamaba, no tenía, soy una legión. No le dio el nombre exacto de él, le dijo: somos legión, somos muchos. O sea que ese hombre tenía 2000 espíritus, de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Por qué 2000? Porque son 2000 los espíritus que seguimos leyendo más adelante, que porque había 2000 cerdos, perdón. Y ahí se salieron los espíritus, se metieron los 2000 cerdos, 2000 espíritus. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, eran varios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Eran casi 2000 o más o menos 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, la gente está contaminada por espíritus inmundos, el nombre lo dice. Los espíritus que la gente tiene, que los hace que hagan violaciones, asesinatos, que mientan, no es que te hagan literalmente que te obliguen, sino que te incitan, es la palabra correcta, porque los espíritus no te pueden obligar a hacer nada. Te incitan, te ponen pensamientos de maldad para que practiques y desobedezcas a la palabra de Dios. Tú decides si lo haces o no. Es tu decisión. Pero si no tienes la palabra de Dios, a un predicador de Dios que te enseñe esto, no lo puedes combatir. Por ti solo no puedes, ocupas el Espíritu, el cual leímos ahorita en el libro de Ezequiel.
La gente está contaminada por espíritus inmundos. Cuando prendes la tele y está haciendo brujería, hechicería ahí, homosexualidad, hay espíritus detrás de eso y se pueden meter en la gente. Cuando ves caricaturas que tienen brujería, hechicería y tú la estás viendo, se te pueden meter esos espíritus a la gente, a los niños. En los videojuegos, mucho de asesinato, de brujería, de cartas, de tarot, le cambian nomás unas cosas para que parezca un videojuego o un juego inocente, ¿verdad? Pero no deja de ser un juego de cartas. Entonces, los espíritus inmundos están dentro de la gente y los están contaminando. Y te están incitando a hacer lo malo, pero leímos ahorita que prometió Dios que iba a mandar a su espíritu para que limpiase a la gente. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Cuando Jesús fue crucificado, ¿entró el espíritu en la gente? Cuando resucitó, entró el espíritu. ¿O cuando resucitó o cuando el Pentecostés? ¿De qué está hablando? A ver, especifique. Es que está hablando de varias cosas. Dígame. Vamos a leer Juan capítulo 15, verso 3. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo se limpia la gente? A través de la palabra. Las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu, dijo el Señor Jesús. Enviaré mi espíritu, enviaré mi palabra para que se limpien y la obedezcan y se transformen. ¿A quiénes fue los primeros que limpió? A los apóstoles y a los profetas de la antigüedad. Enoc dice en el libro de Enoc que se empezó a limpiar. Enoc, el profeta, séptimo desde Adán, dice que se apartaba de la gente primero por 3 días, después por una semana, después por una semana completa, por 5 días, por una semana completa, después por un mes, después por años. No salía para que la gente lo viera, o sea, se limpió por completo y lo buscaban los reyes de la tierra para adquirir la sabiduría de Dios. Y la gente, ¿dónde está Enoc? Y su nieto está escribiendo en el libro de Enoc. Mi abuelo estaba esto, ahí dice que lo estaba escribiendo. Y su abuelo le dictaba y su nieto observaba y escribió y escribió y escribió. Del segundo libro o el tercer libro, creo que son 3 libros, el libro de Enoc, de lo que tenemos en uno solo recopilado. Lo primero lo escribió Enoc, lo que le mostró Dios en visiones. Así es. Y la segunda parte, su nieto lo está escribiendo. ¿Y quién es el nieto de Enoc? Abraham. De mi vida, no sé qué estaba. Pues se va a Génesis y ahí lo ve. Fácil. Lea la genealogía. En el capítulo 5 del libro de Génesis, o en el 4. Creo que es en el 5. 5. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Quién era el hijo de Enoc? Matusalén. Y su hijo. Yo dije su nieto.
Siga leyendo. Y caminó, y fueron todos los días de Enoc 375 y desapareció. Y engendró a Lamec. Era el nieto el nieto de Enoc. Lamec, que no es, nunca dice el nombre en el libro de Enoc que Lamec lo escribió, pero si usted se va a la genealogía en Génesis, aquí te dice Lamec, el nieto. Yo soy su nieto, nomás dice en el libro de Enoc cuando está escribiendo la segunda parte. Y así es como Dios te da revelación, te enseña conforme con los libros, te va enseñando. Entonces, Enoc se estaba limpiando, dice en el libro de Enoc, y hasta que ya no salió con la gente, porque dice que era como Moisés, resplandecía, por lo tanto que se pasaba orando y ayunando. ¿Sí me entiende? Entonces dice que cuando salía le resplandecía como un ángel. O sea, había luz de Dios en él, así como cuando Moisés bajó de la montaña, que lo cubrían con un manto porque tenía luz de Dios. Y la gente por eso piensa, o los ateos, muchos de los ateos dicen, es que es una fantasía, dicen la Biblia, porque en ellos no conocen lo espiritual y no pueden creer, porque ahorita ya no hay hombres que se limpien de esta manera, porque es como Jesucristo se limpió 40 días para iniciar su ministerio, el Hijo de Dios, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, que duraban un año limpiándose y apartándose para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y si no se limpiaban, como decía el libro, caían muertos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Te limpiabas, tenías visiones, te metías en lo espiritual. ¿Qué le pasó al papá de Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Estaba limpio, entró, tuvo una visión con Gabriel, pero no le creyó y quedó mudo hasta que nació Juan. Pero el haberse limpiado lo llevó a otro lugar espiritual, a otro nivel, vamos a decir, como la gente dice, otro nivel espiritual. Pero te estás abriendo lo espiritual. Cuando te limpias, empiezas en conexión con lo espiritual, tanto lo bueno como lo malo. Tanto Dios se comunica contigo aún más, tanto los demonios están en contacto y eres un blanco. Y así tiene que ser, porque es parte de esto, es la parte de limpiarse. Pero si Jesús enseñó que nos debemos, que dice la escritura ahorita que estábamos leyendo en el capítulo 15, en el verso número 3, que dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A la gente les hablas la palabra de Dios y no se quieren limpiar. Recuerdo bien cuando le dije a un amigo, a David, cuando era en el mundo, era un conocido, y le dije, ¿cuándo te vas a acercar a Dios? Y me dijo, yo estoy bien ahorita, yo no ocupo de tu Dios, porque tengo carros, tengo mi apartamento, me va muy bien en el trabajo, tengo dinero en el banco, no ocupo de tu Dios, me dijo. Así me fue sincero, de perdida, ¿no? Pero ya vendrá el día del juicio para cada uno de nosotros, y los que no estén en el camino van a ser juzgados, unos para vida eterna, dice, y otros para condenación. Entonces, la gente no entiende. La gente se tiene que limpiar, tiene que buscar el Espíritu Santo. Ya te bautizaste, ahora busca el Espíritu Santo para que te limpie. El que te limpia es la palabra y su Espíritu adentro de ti. Él te va a redarguir, te va a frenar. Es como un GPS en el carro y en el teléfono te dice para dónde te vayas. Si te dice el GPS, vete por acá, hay mucho tráfico, está rojo, a veces ahí sale en el GPS, está rojo por aquí, agarra otro camino. El camino de Dios es el que debemos de seguir. La gente no entiende eso. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5.
quieren ser limpiados, tienen que seguir la palabra de Dios, escuchar el mensaje que Dios tiene. Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice así. Apocalipsis capítulo 1 y en el verso 5 dice así. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque resucitó de los muertos. Él es el ejemplo de lo que viene para todos los seres humanos. La transformación del hombre natural a lo espiritual, unos para condenación y otros para unos para salvación y otros para condenación eterna. Y el soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó. ¿Quién nos lavó? El Hijo de Dios. De nuestros pecados, ¿cómo nos lavó? Con su sangre. El cuerpo que fue sacrificado por nuestros pecados es el que nos lava por la sangre que derramó en la cruz. Te arrepientes, te bautizas, se mete el Espíritu y empieza esa transformación por el sacrificio que Él hizo hace más de 2000 años ahí en la cruz. Porque se entregó, porque dice la Biblia que era el cordero que debía ser inmolado. En el Antiguo Testamento, la gente para ser lavado de sus pecados, ¿qué hacía? Llevaban animales y derramaban sobre unos cuernos que había en el altar, derramaban la sangre, dice la Biblia. Y después de eso el sacerdote ponía la mano sobre el carnero o sobre el animal que derramaba la sangre, la quitaba y había expiación de pecados. Y esa es la única manera que, porque hay otro verso que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso dice en el Antiguo Testamento. Entonces tuvo que venir Dios, meterse en ese cuerpo el Hijo de Dios, que se llamaba el Hijo, fue llamado el Hijo de Dios, y derramó la sangre para el perdón de los pecados y nos mostró lo que va a suceder en un futuro, que va a ser la transformación de nuestro cuerpo en un cuerpo del natural a un cuerpo espiritual que eternamente va a vivir. Unos van a ser lanzados al lago de fuego, otros van a heredar la nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahora vamos a leer acá en el libro de la carta de Juan, el apóstol, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. La gente se debe de limpiar a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, a través del mensajero que Dios tiene para la humanidad. Hay mensajeros que somos pocos, los que traemos el mensaje de que dejen el pecado, de que dejen la mentira, de que no estamos como mensajeros de Dios, no estamos para apapachar a la gente, sino para decirles lo que deben de hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué predica un hombre de Dios esta verdad? Porque primeramente Dios lo ha hecho con él, lo va limpiando, lo llama para limpiarlo, ya que lo empieza a limpiar a través de su vida, lo va limpiando, lo va transformando para que enseñe esto a la gente. Capítulo 1 de la primera carta de Juan, verso 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que escuchamos de Dios, que la gente se debe de limpiar. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es santo y no hay pecado en Dios. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Todas esas iglesitas del mundo que dicen que son evangélicos, católicos, mormones, todos dicen nosotros somos musulmanes, Dios es uno, nosotros somos la congregación de Dios. Mentirosos, porque aquí dice que el que anda en tinieblas miente y no practica la verdad si andas en tinieblas. Pero si andas en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Los apóstoles pecaron? ¿Los profetas pecaron? Claro que sí.
Claro que sí. Jonás, te estoy mandando para acá, ¿por qué te estás yendo para allá? Desobedecer a Dios es pecar. Pedro, porque eres hipócrita, le dice el apóstol Pablo. Porque eres hipócrita. Era un hipócrita, pero reconoció y lo cambió y trabajó en eso. Por eso el apóstol dice aquí: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, porque todos pecamos. Está hablando de él y está hablando de todos los seres humanos. Pero estamos en camino a la limpieza. Cuando limpias una casa, toma tiempo. Bastante tiempo para limpiar una casa toma, ¿verdad? O un auto, o el patio de tu casa. Y más si lo haces a profundidad. El baño, las ventanas, el polvo de las ventanas, con el trapo, con una aspiradora, con aire. Toma tiempo. Es igual en el ser humano. El que quiere acercarse a Dios y quiere ser limpio, toma tiempo. Su vida se va a estar limpiando en toda su vida. El camino de Dios es largo y en ese transcurso va a ir limpiándose poco a poco. Porque hay otra gente que dice que ya están limpios. Esos son los religiosos. Son mentirosos porque no conocen nada de la palabra y no conocen lo que es limpiarse. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí. ¿Qué debes de hacer para limpiarte? Confesar tus pecados. Para limpiarte, un requerimiento es confesar los pecados y apartarte, dice Proverbios 14:12. El que confesare y se apartare, ese alcanzará misericordia. Proverbios 14:12. Para limpiarte, tienes que pedirle perdón a Dios. Perdóname porque fui un violador, fui un asesino. Perdóname porque fui musulmán en una religión inventada por Mahoma. Perdóname porque fui católico. Perdóname porque desobedecí a mi mamá, a mi papá. Perdóname porque he robado. Robé del trabajo, le robé a mi mamá cuando era niño. Perdóname. Perdóname, perdóname y perdóname. Esto es lo que enseña la palabra. Yo no tengo que pedir perdón de nada, mucha gente dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dios no está en nosotros, Dios es la verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no está en uno si tú dices que no ocupas pedir perdón y que no tienes pecado. Engaño de Satanás y de sus espíritus inmundos. Diario tenemos que pedir perdón porque somos pecadores, pero su sangre nos ha limpiado. Eso es lo que enseña la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿Qué debemos de purificar? Nuestros corazones, ¿qué es el corazón? Las emociones que tienes y tus pensamientos. Tenemos que purificarlos de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura.
Fíjate lo que dice. Debemos de purificar nuestros corazones y acercarnos con Dios con un corazón sincero. Y debemos de lavar nuestros cuerpos con agua pura, el Espíritu Santo y su palabra. Con la palabra. En las iglesias no les enseñan que se cubran los cuerpos, ¿verdad? A las mujeres y a los muchachos. No les enseñan. Porque no están enseñando cómo la gente se debe de lavar. Debemos de lavarnos y tener una buena conciencia, dice la Biblia. Acercaos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia. Tienen que purificarse a que sea una buena conciencia, buenos pensamientos. Y nos tenemos que lavar el cuerpo con agua pura. El agua que Jesús le dijo, mujer, le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Si supieras con quién hablas, tú le pedirías a él que te diera de beber agua. Y la mujer le dijo, ¿de dónde tienes tú esta agua? No traes ni una balde, ninguna cubeta para sacar. Dice, y luego le dijo la mujer, dame de esa agua, le dijo ya después de que habló con él. Parece que tú eres profeta, le dice. Entonces, lo que debemos de pedirle a Dios es que nos dé de su Espíritu Santo. Pero si nunca se lo pides, ¿cómo lo vas a recibir? Ya escuchaste la palabra, la gente se enoja como Naamán, ahorita leímos al principio. Se enoja la gente porque le dices la verdad. Hey, deja de desobedecer, deja de desobedecer a tus papás, deja de desobedecer a tu patrón, deja de desobedecer a Dios. Obedece la palabra a lo que nos manda Dios que hagamos. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Para todas las iglesias y toda la gente que va a las iglesias, mira lo que dice la Escritura. Esos mormones que tienen 2, 3 esposas viviendo en una misma casa con varios hijos, ¿verdad? Y hijas. Fíjate. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos ha llamado a seguir contaminándonos, sino a santificación. Fíjate. ¿A qué es santificación? Limpiarnos. No nos llamó Dios a seguir sucios, sino nos llamó Dios para que nos limpiemos. Que seamos como su Hijo, como los profetas, como los apóstoles, como las mujeres de la antigüedad. Esther, 3 días vamos a decir al pueblo que ayune, dice la reina Esther. Limpiándose de la inmundicia al ayunar 3 días en blanco. Jesús 40 días ayunando para limpiarse de las inmundicias de la carne. Moisés 40 días, baja, vuelve a subir otros 40 días. Enoc, semanas, días, semanas, meses, limpiándose de la inmundicia, años. Este es el ejemplo que Dios nos da. Para que salgan los demonios de nuestro cuerpo, tenemos que limpiarnos y mantenernos limpios. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que no se limpia y está al revés, el que no enseña que se tienen que limpiar, está desechando no a los hombres, sino a Dios, a su Espíritu Santo de Dios, a su palabra. Sigan danzando, ahí danza la gente, en las congregaciones. Los hombres, los muchachitos afeminados, con el pandero danzando. Es inmundicia. Ministros
casados y divorciados, 3 esposas, 4 esposas. ¿Dónde está la enseñanza de la limpieza, de santificarse y dejar la inmundicia? Todo eso es inmundicia. Todo eso es inmundicia. La desobediencia. Eso es inmundicia. ¿De dónde sale todo esto? De los espíritus que están dentro de la gente y de las emociones del corazón de la gente que lo recibe. Jesús dijo, no te contamina lo que está afuera, sino lo que sale de adentro del hombre. El Señor Jesús enseñó esto. No nos ha llamado Dios a inmundicia. No puedo seguir igual. No puedo seguir igual si Dios me llamó y yo he hecho un trato con Dios. El trato es de que me bauticé y que lo voy a obedecer, como dice su palabra. No puedo seguir igual que cuando no lo había hecho. No me puedo vestir igual, no puedo hablar igual, no veo lo mismo que veía antes. No me comporto como me comportaba antes en toda mi vida, en todas las áreas de mi vida. Y no es fácil, yo no dije que es fácil, pero se tiene que hacer porque eso es algo que la palabra de Dios enseña. La limpieza del cuerpo, la limpieza, si podemos hablar igual como venimos hablando en lo natural. ¿Qué pasa con un indigente? Uno que está un indigente que Dios le transforma, no se bañaba, andaba sucio, se tiene que empezar a bañar, ¿verdad? Físicamente, en lo natural y también espiritualmente. Pero primero para que haya, volvemos a lo mismo, ese cambio, tiene que venir ese cambio de pensamiento, ese cambio de corazón que le llama a la gente. O sea, primero lo piensas para hacerlo. Siempre es así. Siempre primero lo piensas y después lo haces. Limpiarse, santificarse y dejar la inmundicia, dejar el pasado, dejar todo lo que fui. Antes tocaba para el diablo en el mundo, ya no lo hago. Ahora le alabo a Dios. Aunque no sea el más virtuoso, aunque no tenga la mejor voz, aunque no sea el más dotado musicalmente, pero es alabanza, eso es alabanza a Dios. Y no tiene nada que ver con los instrumentos de la alabanza a Dios, es limpiarte, santificarte, hacerlo para Él, dedicarlo a Él. Porque solo Él es digno, dice la Escritura, de la alabanza, de gloria, de alabanza. Solo Jesucristo, el único Dios verdadero. No voy a cantarle a Jesucristo la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si le canto a Jesucristo la segunda persona de la Trinidad, no estoy obedeciendo la Escritura y estoy igual en la inmundicia. No le voy a cantar como los testigos de Jehová a Jesús, el Dios más pequeño de la dualidad o de los dos dioses. Cuando hago eso, estoy rompiendo y estoy desobedeciendo. Esa es inmundicia delante de Dios. Pero la gente está como Naamán. Se enojó, ¿verdad? Hey, Naamán, ve y lávate para que se te quite la lepra. No, yo soy uno grande, yo soy alguien grande. Le dices a una mujer que físicamente puede tener un cuerpo muy bonito o puede tener más curvas que la rumorosa, podemos decir, y se creen las mujeres que por el cuerpo que tienen son algo. O los hombres que son bien altos y que están fuertes y han trabajado su cuerpo y dicen yo soy el más guapo y se creen algo. Delante, ¿qué son? ¿Qué es para Dios? La Escritura dice que esta gente, aunque seas el más guapo o la más bonita, ¿qué eres para Dios? Dice la Escritura que eres menos que nada. Los seres humanos para Dios son menos que nada. El presidente de una república es menos que nada para Dios. Está inmundo, pues. Están contaminados. No reciben. Arrogancia hay en su corazón. Mucha gente puede pensar esto.
Y eso se llama arrogancia. Y eso muchos de los seres humanos lo piensan. Y lo he visto cuando he ido a predicar a la calle y veo que pasan hombres y mujeres y rechazan, y señores y señoras, y jóvenes y muchachitas y jóvenes, y voltean y me dicen de cosas. Pasan lesbianas, jóvenes grandes, y estás loco. Hay arrogancia, se enojan como Naamán. Le estoy diciendo, límpiate porque eso está mal. No practiques la homosexualidad porque está mal. Y se enojan, ¿verdad? El que desecha esto, no me desecha a mí, dice la Biblia aquí. El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que lo estoy haciendo por el Espíritu Santo que Dios puso en mí. Por eso lo predico y lo trato de practicar. Y voy caminando para limpiarme, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura, ¿no? Vamos a leer en Mateo capítulo 23, verso 25. Mateo 23, verso 25. Dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Los que enseñan en las iglesias, los líderes de las iglesias. Y Jesús les dice, hipócritas, porque limpias los de afuera, lo de afuera, limpiáis lo de afuera. O sea, andan bien vestidos, están bien cambiados, llegan a la iglesia bien vestiditos, bien trajeados, bien bañaditos, bien cortaditos, bonitos, así, ¿no? Están mostrando por fuera una apariencia, ¿no? Dice, porque limpias lo de afuera, del vaso y del plato. Eso significa el cuerpo. Pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. O sea, son unos ladrones y enseñan puras mentiras. Están haciendo que la gente se ensucie en vez de que se limpien. Fariseo ciego. Líderes de las religiones están ciegos, dice aquí. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hasta ahí. ¿Qué debe de hacer la gente primero? Limpiarlo de adentro. Tus emociones, tus pensamientos deben de cambiar, ¿verdad? Tus pensamientos por dentro deben de cambiar. Y esto aplica en todo. Ellos son ladrones, enseñan a la gente. A ellos no les interesa que la gente se limpie. A ellos les interesa cobrar dinero, vivir de la gente. O creerse alguien grande, que la gente los reconozca y los aplauda. Sí, ¿verdad? Mentirosos. Eso es lo que la gente quiere. Pastoras, ahí veo por internet, enseñando a que la gente, ¿qué estaba diciendo la mujer esa Lindsay? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Esa es una santera cubana. Y le puse, deje de hacer santería, le puse ahí. A ver si no borró mi comentario, pero se lo puse. Decía ella, si tú estás ayunando, tú te puedes unir a tu marido. La Biblia dice que no. Pero ellos enseñan, están enseñando inmundicia, lo que estamos viendo, suciedad. Esto es lo que enseña las religiones. Y Jesús les dice aquí, limpia primero lo de adentro del cuerpo, del vaso, del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué significa? Lo que están hablando, lo que están enseñando no proviene del Espíritu de Dios y de su palabra. Lo leen de la palabra, pero no pueden enseñar porque están sucios.
4 años van a ser desde que me salí de la falsa iglesia apostólica, de la fe en Cristo Jesús, y me sacó Dios para limpiarme. No estoy hablando nomás de salirme, estoy hablando de limpiarme a mí personalmente. Paso a paso, día a día, momento a momento me va limpiando. Me ha enseñado cómo ayunar verdaderamente, me ha enseñado cómo orar y cómo debo de ir dejando, y me ha ido liberando de la inmundicia de mi cuerpo, de la inmundicia de mis pensamientos, de la mentira de la religión, de lo que enseñaban ellos y lo que enseñan las congregaciones. Son hipócritas. Un hipócrita está sucio, ¿verdad? Aquí Jesús lo enseña. Hipócritas, están llenos de robo y de injusticia. Son ladrones. Tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Ya casi terminamos. Vamos a leer en Levítico capítulo 4, verso 27. Lo que leímos, lo que hablábamos hace rato. Cómo se hacía el sacrificio de la limpieza de los pecados, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo nos limpia por su sangre, con su sangre, ¿verdad? Dice Apocalipsis, vamos a leer capítulo 4, verso 27 del libro de Levítico, dice así: si alguna persona del pueblo pecare con hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerás por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Esa es la ofrenda de la expiación. Jesús nos limpió de todo pecado por el derramamiento de su sangre. Jesús es el cumplimiento de la profecía. Él es el que derramó su sangre. Él es la expiación de nuestros pecados. Y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que le fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar del olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Hasta ahí. Esa es la manera que estaba profetizando o estaba enseñando Dios, que iba a venir el Hijo de Dios a limpiarnos de todo pecado. Y está abierta la oferta porque es gratis, ¿verdad? Quien quiera aceptar a Cristo no se debe de cobrar. Hay muchas iglesias que cobran, son unos mentirosos, hijos de Satanás, porque no puedes cobrar por predicar la palabra. Entonces, cualquiera que quiera venirse a acercar a Dios y ser limpiado de los pecados, tiene que hacer lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué la gente se enoja conmigo y con los pocos hombres que predican la verdad allá afuera? Porque un hombre de Dios te va a predicar que te limpies. Los hombres de Dios nos levantó Dios para enseñar a la gente a que se limpien. Es tiempo de que la gente y el mundo se limpie, ¿verdad? Es tiempo de que se levante la gente y salgan de las iglesias falsas que creen en la Trinidad, en la dualidad y todas estas mentiras, que puedes seguir siendo el mismo, que puedes seguir vistiéndote como tú quieres, que puedes seguir haciendo como hacías en el mundo. Eso no es limpiarte. La gente se debe de limpiar. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje. Y ahora vamos a ir a leer, como siempre lo hacemos, para finalizar, para toda la gente que no conoce el primer paso para limpiarse. Vamos a ir a leer el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, verso 38. Y el apóstol Pedro les dijo así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que debe de hacer la gente primero para empezarse a limpiar es arrepentirse, después bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, hablar otras lenguas, que el Espíritu de Dios viene y se mete en la persona y empieza a hablar por el poder de Dios, empieza a hablar otros idiomas que no ha estudiado, que no conoce, y esa es la señal de que ya ha recibido el don del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor porque nos permitió traer este mensaje para todas las personas que no se han bautizado, que nos quieran escribir ahí por internet y quieren que sean bautizados. Pueden dejar el mensaje y con el favor de Dios y con la provisión de Dios vamos y les bautizamos en cualquier parte del mundo que estén, con el favor de Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, como dicen las Sagradas Escrituras.